Buenas, Prehistoria recibió una de sus actualizaciones más importantes, un cambio que impacta a todos los jugadores. El sistema de personalización fue renovado por completo, añadiendo nuevas herramientas, regiones, guardado, ajustes de color y mecánicas que incluso influyen en el gameplay. No es una mejora menor, sino una reestructuración total de cómo se crean y se diferencian los dinosaurios dentro del juego. Novedades muy interesantes que mejoran bastante el juego, y que cambian por completo la forma en la que jugamos. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre todo lo que trajo esta nueva actualización de personalización avanzada, basándonos con la información oficial publicada en el Discord de Prehistoria. Quédate hasta el final, comenta ideas para futuros vídeos, y tendrás un saludo garantizado. Para empezar iremos en orden recorriendo todos los temas, avances mostrados. Para iniciar nos guiaremos con la información oficial del Discord. Revisaremos cada cambio que llegó con esta actualización, explicando cómo funciona, para qué sirve y qué impacto real tiene dentro del juego. Toda la información es oficial, aunque algunos detalles pueden ajustarse con el tiempo, especialmente en balance y precios, pero todo lo que veremos hoy ya está implementado. Renovación total del menú de personalización. Lo primero que hay que dejar claro es que el menú de personalización cambió por completo. No es solo que se añadieron botones nuevos, sino que la lógica interna del sistema fue rediseñada. Ahora la personalización es más precisa, más flexible y mucho menos limitada. Esto marca un antes y un después, porque ya no estamos atados únicamente a paletas predefinidas sin margen de ajuste. Diseños guardados por especie. Uno de los cambios más importantes es la llegada de los diseños guardados. Ahora todos los jugadores pueden guardar 3 diseños por especie, los usuarios con el Extra Customization Game Pass pueden guardar 5 diseños por especie. Esto significa que ahora puedes tener un diseño principal, un diseño alternativo y un diseño experimental. Y podrás cambiar fácilmente entre ellos sin tener que rehacer todo desde cero. Esto no solo ahorra tiempo, sino que fomenta la creatividad, porque ya no da miedo experimentar. Nuevas herramientas de personalización. Ahora pasamos a uno de los núcleos de esta actualización. Las nuevas herramientas, ubicadas en el lado derecho del menú. Herramienta de pintura Paint Tool. Esta herramienta permite hacer algo que antes no era posible, pintar una parte específica del cuerpo. Seleccionas una parte y aplicas el color directamente ahí, sin afectar otras regiones. Esto abre la puerta a diseños mucho más detallados y controlados. Herramienta Espejo Mirror Tool. Cuando usas la herramienta de pintura, puedes activar el Mirror Tool. Esto hace que cualquier cambio se aplique de forma simétrica. Es decir, si pintas un lado el otro lado se copia automáticamente. Ideal para mantener diseños limpios sin tener que repetir el proceso. Cubo de relleno Fill Bucket Tool. Esta herramienta permite pintar todas las partes del modelo que tengan el mismo color que la parte seleccionada. Es extremadamente útil para cambios rápidos, para ajustes generales y para correcciones de última hora. Reduce muchísimo el tiempo de edición. Herramienta Ocultar y Desocultar. Ahora también se pueden ocultar partes del modelo. Con la herramienta ID puedes hacer clic en una parte y esa parte se oculta visualmente. Y con el botón Unide se vuelven a mostrar todas las partes ocultas. Esto sirve tanto para limpiar el diseño visualmente como para trabajar regiones específicas sin distracciones. Lista de partes por región. En el lado izquierdo se agregó una nueva pestaña, Región Parts List. Esta pestaña muestra todas las partes que componen una región seleccionada. Ahora puedes seleccionar una parte específica. Seleccionar varias partes al mismo tiempo. Y aplicar un color a todas las partes seleccionadas. Cuando cierras esta pestaña, todas las selecciones se eliminan automáticamente, evitando errores accidentales. Este sistema hace que la personalización sea mucho más técnica y precisa. Nuevos sliders de tono, saturación y valor. Ahora cada paleta puede ajustarse ligeramente usando tono, saturación y valor. Esto no reemplaza las paletas, sino que las complementa. Gracias a esto, 2 dinos con la misma paleta pueden verse distintos. Se pueden hacer variaciones sutiles. Los colores dejan de sentirse repetitivos. Es un cambio pequeño en apariencia, pero enorme en resultado final. Desbloqueo de la rueda de colores. Uno de los sistemas más importantes es Color Wheel. La rueda de colores se desbloquea gastando suficientes monedas en paletas de una especie. Una vez desbloqueada, se obtiene libertad total de color para esa especie y se le puede aplicar a todas las regiones compatibles.
Esto convierte la personalización en algo realmente ilimitado, pero con progresión, evitando que todos tengan acceso inmediato sin esfuerzo. Nuevas regiones personalizables. Se agregaron nuevas regiones que antes no se podían editar. Los dientes ahora tienen sus propias paletas. Y la mandíbula interna también cuenta con paletas independientes. Al mismo tiempo se eliminaron las paletas de garras y escamas. Ahora estas regiones tienen colores base propios. Y comparten los colores desbloqueables del cuerpo. Cuando desbloqueas la rueda de colores, estas regiones también entran en esa libertad total. Neón por región. Ahora el neón se puede activar o desactivar por región específica. Esto nos permite tener ojos con neón sin afectar otras zonas. Activar neón solo en ciertos acentos. Y tener diseños mucho más controlados y limpios. Antes el neón era global, ahora es más preciso. Paletas normalizadas. Las paletas de colores ahora están normalizadas entre especies con precios similares y con disponibilidad completa en todas las especies. Esto equilibra la progresión y evita que algunas especies sean más caras o limitadas sin razón. Otros cambios importantes. Esta actualización también trajo ajustes fuera de la personalización. Trajo correcciones en animaciones de boca. Arreglos en renders del leaderboard. Y corrección de errores relacionados con mixpacking. Además, se añadió el Clean Butter Buff, que se obtiene al beber agua con más de 90% de calidad. Aumenta la exp pasiva en 10%. Y reduce el drenaje de hambre en 10% y también llegó el frenzy con daño acumulable. Cada golpe exitoso aumenta el daño en 10%. Se acumula hasta el doble de daño, obligando al jugador a decidir entre seguir atacando o conservar resistencia. Esto añade un componente más técnico y basado en habilidad al combate. En resumen, estas son las novedades principales. La implementación de la personalización avanzada trae nuevas herramientas que permiten pintar, ocultar y seleccionar partes específicas del dinosaurio, además de guardar diseños por especie. La llegada de los controles de tono, saturación y brillo, junto al desbloqueo del color OEL, amplía considerablemente la libertad para crear skins únicos y más detallados. En mi opinión, esta es una de las actualizaciones más importantes que ha recibido Prehistoria, porque no solo añade contenido, sino que mejora algo que usamos todo el tiempo. Ahora quisiera saber, ¿qué es lo que más te gustó de esta nueva personalización? ¿La rueda de colores, las herramientas o los diseños guardados? Déjamelo en los comentarios. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.